El tema del día de hoy es las crisis internacionales del siglo XX. La temporalidad en que nos vamos a enfocar es en la segunda mitad, dentro del contexto de la Guerra Fría. Aunque bien sabemos que no hubo un enfrentamiento bélico en Europa que desencadenara una tercera guerra mundial y que se evitó por las grandes potencias por temor a otro desgaste económico y moral de los países, la situación fue muy diferente para las naciones de la periferia. Estos son conocidos actualmente como los países en vías de desarrollo y los del tercer mundo, es decir, los países que no forman parte de Europa, del continente europeo, ni que es Estados Unidos. Los conflictos que ocurrieron fuera de Europa, sin embargo, fueron financiados económica y políticamente por los dos bloques en competencia, el de Estados Unidos y la Unión Soviética, y que a través de esos conflictos que se gestaron en las periferias, estos dos bloques encarnaron sus intereses, sus poderes y sobre todo sus diferencias. Con Estados Unidos y la Unión Soviética, recordemos, los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se configuraron como dos bloques de influencia. Este conflicto se desplazó a terceros países, convirtiendo a todo el planeta en un campo de batalla y provocando crisis humanitarias en puntos hasta entonces periféricos: África, Centroamérica, Asia suroccidental y Oriente Medio, que fueron escenario de guerras que siguen teniendo terribles consecuencias en la actualidad. La época de los conflictos mundiales en las guerras periféricas continúan produciéndose durante el siglo XXI y que iniciaron en el siglo XX. Si nos fijamos en la última década del siglo, podemos encontrar un dato significativo. Tras el hundimiento del comunismo se han incrementado los conflictos intraestatales, o también llamadas guerras civiles, mientras que los conflictos interestatales, que son los que participan dos estados distintos, se mantienen con la misma frecuencia que durante la Guerra Fría. Aquí en este mapa podemos visualizarlo de manera general. Tenemos que las guerras civiles o los conflictos intraestatales que constan de guerras civiles son mayores en los continentes. Tenemos 10 aproximadamente y se van gestando más. Tenemos que se desarrollan en África, Asia. Entre estas guerras civiles tenemos los movimientos guerrilleros. Aquí se presentan 3, pero falta agregar el de Cuba. Tenemos que es una característica de América Latina. Los movimientos guerrilleros son una característica de América Latina. Tenemos a México con Chiapas, tenemos a Perú, Colombia y lo que se gestó con la Revolución Cubana. También tenemos los intentos de independencia, que son conflictos internos, es decir, intraestatales, mayormente en Asia y algunos otros en África. Y tenemos un conflicto interestatal donde participan dos países distintos, es el de la guerra Irak-Kuwait, ¿okay? Con la intervención de otros países. Si en los países desarrollados, como esos que acabamos de mencionar, las causas de los conflictos fundamentalmente son 3, que es la secesión de un territorio, es decir, la lucha por las fronteras.
Tenemos otra causa característica, es la lucha por mantener el poder a nivel internacional, y la más trascendental, que es la tercera, es la lucha por el control de los recursos económicos. Estos son las tres causas principales que podemos encontrar en este tipo de conflictos. Sin embargo, hay otras características que se desarrollan y que podemos encontrar desde la segunda mitad del siglo XX. Tenemos los conflictos territoriales, que ya se mencionó, que es por el control o recuperación de las fronteras geográficas y políticas. Tenemos los conflictos de tipo histórico, que sirven para justificar la rivalidad de antaño entre los pueblos ante una situación de agravio o de explotación, utilizando siempre de manera selectiva eventos históricos y datos que favorecen la causa y que justifica ataques y operaciones. Es decir, que la imitación de un pasado lejano sirve de estímulo para el enfrentamiento. Otro tipo de conflictos son las económicas, ya que todas las guerras tienen un componente económico fundamental que necesita del recurso para sufragarlas y mantener el control, para financiar, para llevarlas a cabo. Tenemos las confrontaciones de tipo étnica o racial, y que consiste en el dominio de un grupo humano por otro, imponiendo al vencido la lengua y la religión de los vencedores. Este tipo de causa nos habla de una intolerancia a la diversidad y del querer poseer a una nación. ¿Okay? En esta étnica o racial también, como ya se menciona, se incluye la religión, la intolerancia a los credos, a las creencias, a las ideologías. Otro tipo de conflicto es la desigualdad social y política, y aquí podemos ver que hay una relación directa entre democracia, conflictos armados y paz. Es decir, que a más democracia las instituciones son más estables y las tensiones se dirigen a través del diálogo y la negociación. Por el contrario, en democracias precarias o las que son dictaduras, un grupo prevalece sobre una masa de gobernados, es decir, un grupo dominante o una élite que suele ser un grupo reducido a comparación de la población, suele poseer casi todos los recursos y el dominado vive en la miseria o en la profunda miseria. También tenemos la lucha por los recursos, la relación entre conflictos armados y los recursos y los bienes naturales son esenciales para la supervivencia y desarrollo de los países. Aquí podemos asociar el control del petróleo con alguna guerra reciente, ¿no? En este caso podemos familiarizarnos de manera más rápido con las intenciones que tiene Estados Unidos hacia los países de Oriente Medio, ¿no? Todo el interés y la presencia de este país sobre esta parte del mundo a causa del control del petróleo. Este tipo de causas tiende a ser cada vez más importante a medida que los recursos naturales van escaseando, y en el siglo XXI es la clave para entender muchos de los conflictos junto con la diferencia de credos. La lucha por los recursos y la intolerancia a la diversidad de credos son de los eventos que ocasionan o características que ocasionan los enfrentamientos bélicos. El último punto es el mantenimiento del poder hegemónico, que son las campañas o las intervenciones abiertas que hace un país sobre otro para garantizar la seguridad y el predominio del país poderoso. Los conflictos que se gestaron en la segunda mitad del siglo XX presentan
estas características. De manera breve podemos entender el contexto, se va a ir mencionando a continuación. En el caso de la división de Alemania de 1945 hasta 1989 fue uno de los primeros enfrentamientos entre naciones que involucró a más de dos, involucró a otros países fuera de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y cuál era el fin de este enfrentamiento? Bueno, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se decidió en la conferencia de Yalta la división del territorio alemán en 4 zonas de ocupación, cada una a cargo de un país, que era Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Estas 4 zonas estarían gobernadas por un representante militar designado por el país encargado del control de esa zona, aunque cada una sería independiente política y administrativamente. Berlín en la división quedaba íntegramente bajo el control soviético, pero al tratarse de la capital, se decidió que quedara bajo el control de una administración controlada por las 4 potencias aliadas, y el objetivo era supervisar la correcta aplicación de las políticas conjuntas de cada zona. Sin embargo, la intención de la ocupación no era otra que la de intentar conseguir las indemnizaciones en concepto de gasto y reparaciones producidos por la guerra y que Alemania debía pagar a los países vencedores. Tenemos este dato que fue hasta el 2010 que Alemania terminó de pagar su deuda con estos países, con todo e intereses. ¿Qué es lo que pasó? Tanto Francia como la Unión Soviética fueron poco flexibles y llegaron a cobrarse dichas indemnizaciones, apoderándose de materias primas, maquinarias e incluso algunas empresas privadas que daban beneficios. Poco a poco, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña fusionaron sus territorios en la República Federal de Alemania o Alemania Occidental. Y en 1949 la Unión Soviética reaccionó ante este evento creando la República Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental. Y este recrudecimiento de las tensiones comenzaron a poner en forma la división de estos 2 bloques. Se empezó a instalar alambradas de 5 kilómetros de longitud que, aunque no evitaban el paso de la gente de un bando a otro, era visualmente simbólico para ir delimitando las facciones. En esta época, las fuerzas de seguridad de Berlín Oriental comenzaron a perseguir a aquellos que querían pasar al bloque occidental y los comenzaron a llamar conspiradores, traidores a la República o contrabandistas, y aquellos tomaban medidas contra la población, evitaban el paso y para hacerlo era necesario incluso matarlos, exterminarlos. De ahí inicia el proceso de construcción del muro, que se llevó a cabo en solo 2 días, el 12 y el 13 de agosto de 1961. Y se suprimieron todos los canales de comunicación y transporte entre una zona y otra, hasta 1989, que se derrumbó el muro de Berlín. El siguiente evento es la Guerra de Corea. Tenemos que la península de Corea durante la Segunda Guerra Mundial estaba en posesión de Japón, y al finalizar la contienda, el territorio fue ocupado por la Unión Soviética y Estados Unidos en 1945, tomando como línea de división el paralelo 38. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la participación de este país en 2 estados, Corea del Norte, donde en 1948 se estableció una república popular, y Corea del Sur, que en ese mismo año estableció una dictadura pro-norteamericana, ¿okay? Capitalista, y el otro socialista comunista.
Hacia junio de 1950 se produjo una infiltración de las fuerzas del norte y que puso en peligro la estabilidad del gobierno de Corea del Sur. Este hecho fue utilizado por los Estados Unidos en el seno de la Asamblea de la ONU para enviar sus fuerzas a nombre de este organismo internacional. Y sin embargo, el avance norteamericano fue detenido a finales de 1950 con el apoyo de China, que apoyaron a los norcoreanos y enviaron apoyo en material de guerra de los soviéticos, de tal manera que los norteamericanos tuvieron que retirarse, superando muchas dificultades, al sur del paralelo 38. Ya en julio de 1953 se firmó el armisticio de Panmunjom, creando una zona desmilitarizada en el paralelo 38 y que dividía las dos Coreas, y actualmente todavía se mantiene esa separación. Tenemos la Revolución Cubana, que para los años 50 se había convertido en un país con enormes desigualdades sociales y con una élite estadounidense principalmente enriquecida a la sombra del negocio del azúcar y las transnacionales estadounidenses. Con el proceso de la Revolución Cubana, en 1960 se declaró la expropiación de los latifundios y nacionalización de las empresas extranjeras, mayormente norteamericanas, lo que despertó el enojo de Estados Unidos. Y esta tensión creció entre Cuba con este país hasta el gobierno de Barack Obama, que se relajaron las tensiones con la figura de Raúl Castro a nombre de su hermano Fidel. Tenemos también otro evento característico del siglo XX, es la Guerra de Vietnam, que enfrentó las dos partes en que se dividía el estado, del norte y del sur, muy similar a Corea, y ocurrió entre 1955 hasta 1975, y que involucró la intervención de cerca de 40 países, transformándolo en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, el del corte capitalista y el comunista. Y uno de esos acuerdos fue la división del país en el Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17, donde los dos países habían iniciado una larga confrontación y que se resolvería hasta mediados del 75. El evento de la Guerra de Corea y la de Vietnam significaron gran desgaste para la población de Estados Unidos. En este periodo de finales de los 50 y de los 60, la gente estaba en desacuerdo con que Estados Unidos siguiera involucrándose en eventos ajenos. Aquí empieza a nacer la revolución cultural, el movimiento de los hippies, que surge como protesta ante las políticas de Estados Unidos y su intervención a eventos extranjeros. Por último, tenemos la Guerra del Golfo Pérsico, que ha tenido sus repercusiones aún en el siglo XXI y sigue siendo uno de los mayores focos de tensión en el mundo. Inició el 16 de enero de 1991 con una operación militar liderada por Estados Unidos contra Irak y Saddam Hussein. Y una de las causas de esta guerra fue la apropiación de las reservas de petróleo iraquí.